Bienvenidos a la última clase de trabajo y tiempo libre. En este caso vamos a hablar sobre los adultos mayores y todo lo que es el proceso jubilatorio, ¿sí? Siempre pensando que adulto mayor es una categoría que es socialmente construida, no es algo que exista de otra forma más que socialmente. Y desde la cátedra ustedes lo dividen en 4 tipos de adultos: adulto mayor joven, que va desde los 55 años hasta los 64, adulto mayor maduro, desde los 65 a los 74, adulto mayor mayor, 75 a 84, y anciano, 85 años o más. Eh, sí es verdad que desde la OMS y diferentes organismos internacionales que cuidan un poco el tema poblacional, hay una gran preocupación, y es que la población mundial está envejeciendo porque en la mayoría de los países del mundo, principalmente en los más desarrollados, hay un aumento en cuanto a la proporción de adultos mayores. Es uno de los grandes problemas que va a traer grandes transformaciones a lo largo de todo este siglo XXI. Se espera, digamos, esto siempre son estadísticas basándose en lo que son las pirámides poblacionales, que ya un poco vamos a ver en ser humano, pero lo que se espera es que para el 2050 1 de cada 6 personas tengan más de 65 años, o sea, el 16% de la población mundial. Y para Europa y América del Norte, que son tal vez los países que en estos últimos años más se han visto afectados, producto de que los jóvenes no tienen intenciones de tener hijos, y esto hace que la población envejezca, van a ser 1 de 4. ¿Por qué le importa al Estado que la población envejezca? Básicamente por 2 cosas. Uno, porque no tiene población económicamente activa, o sea, si yo tengo una población envejecida, no tengo gente que trabaje, sí, que produzca. Y 2, es cuando el Estado tiene que solventar a toda esa población que se jubila, digamos. Entonces, tengo que mantener un cuidado no solo económico, sino de salud para esa población. Lo cual, si no tengo ingresos, digamos, se termina complicando mucho más. Está claro que lo que es la categoría social del adulto mayor o del envejecimiento va a depender mucho según al país al cual pertenezcamos, si es un país desarrollado o un país en vías de desarrollo, y segundo, a qué ingreso socioeconómico tengamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un envejecimiento activo de alguna manera. ¿Sí? Si tenemos determinantes económicos, primero y principal, si tenemos condiciones económicas, generalmente vamos a ser activos, ¿no? Esto también va a estar relacionado con determinantes sociales. ¿Qué quiere decir? Que si yo todavía tengo amigos, reuniones con amigos, o voy a algún club, o por ejemplo ahora hay mucha actividad en los centros de jubilados. Bueno, es toda esta relación al margen de la familia que podemos llegar a tener, y esto también está relacionado con lo que es el entorno físico, ¿sí? Dónde estoy viviendo, con quiénes estoy viviendo. No es lo mismo, no es el tema que vamos a ver hoy, pero digo, no es lo mismo un anciano o un adulto mayor que vive en un asilo, ¿sí? De un geriátrico, que si alguien vive solo o con un cuidador en un departamento o en una casa. Digo, no se comparan, ¿no? Determinantes personales, que tal vez son los que menos pueden afectar en este caso. Conductuales, lo mismo, y eso también, o los conductuales por ahí son un poco más importantes que los personales, porque va a depender mucho de cómo era en su juventud y cómo le está afectando el tema del envejecimiento. Y la sanidad y servicios sociales, que está relacionado también a las condiciones de ingreso y la población a la cual pertenezcamos. Hay una revista a nivel internacional que se llama The Lancet Public Health, que habla un poco sobre cuáles son los estados sanitarios, ¿sí? En los últimos 27 años, ¿sí? Hay un relevamiento de todos los países. En el mundo tenemos 195 países, y entre ellos Argentina se encuentra básicamente en la mitad, porque está en el número 71, en cuanto a cómo frena o cómo lleva adelante el envejecimiento de su población. Es un país que el nuestro tiene un promedio, una edad más o menos entre los 65 y 66 años, un promedio de expectativa de vida.
Cuidado que no es lo mismo esperanza y expectativa. La esperanza de vida, no es lo mismo calidad de vida que esperanza o expectativa de vida. En los dos últimos estamos hablando de cuáles son las lo que se espera que vaya a llegar la vida de la gente, y la otra es la calidad, cómo va a llegar esa vida, y no es lo mismo. Bueno, a nivel mundial vamos a encontrar muchas enfermedades que están relacionadas con la mayor cantidad de muertes en esta en esta edad, ¿sí? En los adultos mayores, y en algunos casos va a tener que ver con las discapacidades, por ejemplo, como cardiopatías isquémicas, ACVs o EPOCs, son como las principales enfermedades que aparecen, que están relacionadas con el término de la vida en esta edad. Obviamente que hay hay diferentes variables que vamos a tener en cuenta a la hora de cómo demoramos o no el envejecimiento para lograr tener una población mucho más longeva. Entre ellos, obviamente, menores tasas de fumadores, actividades físicas, mejorar la atención. Si miramos el año pasado, la lista de países con la edad que equivale a 65 años, que están mejor ubicados, quiere decir que la calidad de vida de estas personas es más que bueno. Tenemos bueno, Japón, obviamente, primero, Suiza, Francia, Singapur, Kuwait, Corea del Sur, España, Italia, Puerto Rico y Perú, los únicos dos países latinoamericanos, Perú y Puerto Rico en los últimos dos puestos. Tal vez puede sorprender, pero bueno, esto tiene que ver con cómo llegan esas poblaciones de adultos mayores a mantenerse en una vida saludable a partir de los 65 años. Y los países con edad equivalente a 65, pero que están peor ubicados y que en la mayoría de sus casos no llegan a 65 años de edad, son básicamente países de lo que tiene que ver con las islas del Pacífico, en algunos casos, y países africanos, o bueno, asiáticos como Afganistán, ¿sí? Papua Nueva Guinea, Islas Marshall, Afganistán, Vanuatu, Isla Salomón, Lesoto, digamos. Son todos los países que tienen menores condiciones de vida, ¿sí? Y si miran, fíjense, 45 años es la expectativa de vida en estos países, ¿no? Lo cual es extremadamente bajo. Ahora, ¿se puede decir viejo? ¿Sí? Esta palabra del viejismo. Se lo ha definido como todos los prejuicios y estereotipos que van a discriminar a estos adultos mayores, y también se manifiesta de muchas formas, ¿no? Puede ser manifestado implícita o explícitamente, y Edith Stein lo dice, lo expresa muy bien cuando dice que algunos prejuicios, en su mayoría estamos hablando de prejuicios negativos, ¿no? Hacia los viejos, y en esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando las personas se irritan mucho más que otras, estamos hablando de, ¿no?, el viejo cascarrabia, o cuando son llamados de viejos verdes, ¿no?, porque demuestran sentimientos sexuales, o porque se olvidan algún nombre, por ejemplo, y no tiene que ver con que si yo me lo olvido de joven es porque estoy distraído, ahora si me lo olvido de grande es porque está viejo y se olvidó, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, con los prejuicios. La vejez en lo que fue la edad moderna y la contemporaneidad, básicamente la industrialización, si bien trajo un montón de problemas en cuanto a hacinamiento y pobreza y demás, sí ha traído o ha producido un gran retroceso a las pandemias o enfermedades más infecciosas principalmente, producto de que se han descubierto la mayoría de las vacunas y de los antibióticos, que eso ha producido un cambio demográfico, ¿no? ¿Por qué? Porque la población vive más tiempo y hay una esperanza de vida mayor. A finales del siglo XIX empiezan a aparecer todas las corrientes filosóficas que hablan sobre que se empieza a dejar de lado esta relación de la vejez con la enfermedad, 100%, ¿no? Como que no es solo de los viejos, por decirlo de alguna manera, las enfermedades. Y aparece dentro de la medicina lo que es la gerontología y lo que es la geriatría. Obviamente que el cuidado que tiene que ver con los adultos mayores
dentro del seno familiar se comienza a aparecer como algo habitual y continúa durante todo el siglo XX, ¿sí? Y si bien hay avances industriales y tecnológicos que provocan que haya mayores o que las personas mayores dejen de ser tenidas en cuenta, la realidad es que esto solo pasa en el occidente, ¿sí? Porque vamos a ver que en el oriente, y vamos a hablar sobre algunos países puntualmente, la relación es completamente distinta. Pero en el occidente estos adultos mayores son equiparados con los niños, ¿no? No solo por las capacidades físicas, sino también por las capacidades mentales, por la necesidad de atención, acaban no siendo relevantes dentro de lo que es el seno familiar, ¿no? Y como una carga para la familia. ¿Por qué digo que en el occidente y no en el oriente? Bueno, porque China y Japón son dos países con culturas en donde se respeta y se venera a las personas mayores principalmente. ¿Sí? De hecho, Japón tiene un día que es el Día del Respeto a los Ancianos, ¿no? Es una festividad donde participan todas las familias. Dentro de la sociedad también son respetados como pilares. De hecho, en las empresas, por más que se jubilan, los adultos mayores siguen estando a la cabeza de las reuniones porque son quienes les pasan la sabiduría y la experiencia a los más jóvenes, ¿no? En China también hay un gran respeto y una veneración a los ancianos. Esta visión tal vez no es tan profunda en lo que es el pensamiento chino, pero el gobierno ha promulgado leyes que obligan al cuidado de las personas mayores. En India también es un país que enseña mucho el tema del cuidado y de los pilares dentro de las familias. Y en lo que es la religión hindú principalmente, tiene que ver con, por ejemplo, hay que arrodillarse ante los ancianos para tocarle los pies como símbolo de respeto. Digo, nada es 100% diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros en términos occidentales, ¿no? Ahora un tema que se pregunta mucho en los exámenes tiene que ver con las legislaciones jubilatorias. En Argentina la ley, y esto es importante, el nombre de la ley, 24.241, se sanciona en el año 93, y en su artículo 19 dice que justamente la prestación básica a nivel universal van a tener derecho, ¿sí?, a estar jubilados. ¿Quiénes? Los hombres que hayan cumplido 65 años, las mujeres 60, y que se acrediten 30 años de servicio, ¿no? Que hayan sido legales, no que estén en blanco o aportados dentro de lo que, por ejemplo, en el sistema de monotributo, que hayan ellos hecho un aporte. Las mujeres pueden continuar, y esto lo decía la ley en el 93, si querían, podían optar continuar su actividad hasta 5 años después. ¿Qué pasó? Hace unos años, en el 2017, Argentina reforma lo que es hace una reforma previsional, o sea, hace una reforma a esta ley que trajo importantísimos cambios, entre ellos es la edad jubilatoria. ¿Por qué? Porque el varón ahora puede jubilarse con 65 años siempre que haya cumplido los 30 años de aporte. Antes era cualquiera de esas categorías, ¿sí? 65 o 30 años o 60 la mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque, ¿qué pasaba? La gente hoy vive más, y entonces es probable que se trabajen y que hayan hecho aportes muchos más años. Entonces se jubilaba la gente más joven con 30 años de aporte. Entonces ahora la obligatoriedad es que tengan la edad jubilatoria, 65 años hombres, 60 las mujeres, pero que hayan cumplido los 30 años de aporte. Caso de que no lleguen y tengan la edad, se puede optar por lo que se llama hacer una moratoria. O sea, el Estado le va descontando de lo que es lo que reciben de la jubilación por los años que no han aportado. ¿Qué pasa cuando tenemos los años excedentes? Bueno, el nuevo sistema lo que prevé es un sistema de compensaciones para que los que hayan excedido la edad, pero no tengan los años aportados, o sea, al revés de lo que estaba diciendo yo recién. Entonces, por ejemplo, si una mujer tiene 62 años, necesita 29 años de aporte. 64, 28, o sea, le va restando un año por encima de los 2 años que se ha pasado en edad jubilatoria, ¿sí?
También se agrega una reforma que tiene que ver con la intimación por parte del empleador para iniciar los trámites jubilatorios. Sí, muchas veces en la ley anterior la intimación solo se podía hacer con los 65 años. La ley actual dice que yo puedo dejar que el trabajador tenga 70 años, o sea, extiendo el plazo 5 años más, sin tener que después abonar una indemnización por la antigüedad, ¿sí? Al trabajador puede seguir trabajando y la empresa está obligado a hacer el proceso jubilatorio recién con los 70 años, ¿sí? ¿Cómo se hace también el cálculo de jubilación? Bueno, tiene que ver con que la jubilación se calcula según los bases del sueldo promedio actualizado, ¿sí? En las últimas 120 remuneraciones, o sea, en los últimos 5 años previos al cese de actividad laboral. Entonces se hace una cuenta desde acá matemática, por eso se toma el coeficiente de 1.5 por cada año aportado. Por eso es importante no solo qué actividades previas han tenido, sino fundamentalmente la última. Por ejemplo, muchas veces pasa que los profes en la facultad no solo tienen esa profesión de profesores universitarios, sino que tienen una profesión o médicos o abogados o la actividad que sea y profesor universitario. Entonces es bien probable que terminen renunciando un tiempito antes a ser profesores, o sea, empiecen el proceso como si se fuesen a jubilar y sigan con la otra actividad porque es la que más remuneración le da y es la que va a contar después para el proceso jubilatorio. Entonces, es cuenta y es importante cuál es el salario en blanco que reciben los empleados, ¿no? ¿Qué pasa? Los trabajadores, y esta es una pregunta de examen también, todos estamos todos en el mismo proceso jubilatorio, o sea, estamos dentro todos del mismo sistema. No, los funcionarios del sector público no están dentro de este mismo sistema, las fuerzas de policiales tampoco, digamos, cada uno de ellos tiene su propio régimen jubilatorio. Entonces acá estamos hablando solamente de actividad privada, ¿sí? Contratados privados, no del Estado. También se agregó, que antes no estaba, el retiro por invalidez, ¿sí? Que tiene que ver con que se le otorga a personas que tienen una incapacidad física o psíquica superior al 66%, o sea que no pueden realizar más su actividad laboral como la hacían, ¿no? Esto tiene que haber una investigación previa, es un proceso bastante amplio, ¿sí? Pero bueno, se puede hacer. Lo importante acá es que ustedes conozcan la primera legislación y la reforma, la legislación del 93, que tenía 3 requisitos, posibles requisitos, edad para las mujeres, edad para los hombres, o 30 años de aporte, y que en la reforma que ha habido en el 2017, la obligatoriedad es tanto los años de aporte como la edad, ¿sí? Esa es una pregunta de examen. La otra pregunta de examen tiene que ver con lo que yo decía recién, que no todos estamos dentro del sistema jubilatorio, del mismo sistema jubilatorio, sino que los empleados públicos, fuerzas de seguridad y policiales están por fuera de ese sistema, ¿sí? Pero lo importante entonces, cuestiones jubilatorias, categorías de vejez o de adultos mayores y diferenciación entre Occidente y Oriente en cuanto a la edad. Espero que les haya servido estas clases de social en trabajo y espero que los vuelva a encontrar con el ser humano y su medio. Así que nos veremos pronto. Suerte y nos vemos. Chau, chau.